Bendiciones, un gusto saludarles en esta ocasión para poder compartir con ustedes algunos pasajes de la palabra de Dios. Y quiero venir acá a San Juan, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, donde se nos cuenta la historia de Nicodemo, un fariseo, un príncipe entre los judíos, un religioso o alto religioso importante en la religión judía. Pero este hombre no había entendido realmente la diferencia de ser un religioso y de ser un creyente en Cristo Jesús. Podemos afirmar que la religión no salva a nadie, la religión no lleva al cielo a nadie, porque la religión realmente no es la que ha muerto por el ser humano, es Jesucristo. Pero qué importante, Nicodemo, un principal entre los fariseos, entre los religiosos de los judíos, vino de noche al haber escuchado él hablar al Señor Jesucristo y entra y lo saluda. Y mire cómo lo saluda. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí hay una tremenda verdad. Es cierto, nadie podía hacer aquellas señales a menos que Dios estuviera con él. Y Jesucristo había manifestado realmente la presencia del Padre en su vida. Por eso él hablaba como hablaba, porque tenía autoridad. Y entonces vino Nicodemo de noche y habla en plural, porque dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos, como si estuviera hablando por otros también, no solamente por él. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie como tú ha hecho cosas como estas. Y eso declara que Dios está contigo. Entonces, el Señor Jesucristo le responde de esta manera, que es muy importante. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay una cosa, un principio muy importante, una verdad muy importante, que si no nace de nuevo, esto está hablando de un nacimiento espiritual, no está hablando, como sabemos, de un nacimiento físico, de cuando nacemos de la madre, sino que aquí está hablando de nacimiento espiritual realizado por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que Dios ha guiado, dirigido. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Dos cosas muy importantes acá. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es este nacimiento espiritual realizado por el Espíritu Santo? Y dice acá el versículo 5, dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hay un nacimiento, pero también dice de agua, de
Aquí está implicando el perdón, el lavamiento de pecados a través de la sangre de Jesucristo. Y le dice el Señor Jesucristo: no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es siempre, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¡Qué maravillosa verdad! Cuando nosotros nacemos espiritualmente, no sabemos toda la labor que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Nos está limpiando de nuestros pecados con la sangre preciosa de Cristo. Nos está poniendo en el cuerpo de Cristo para ser parte del cuerpo de Cristo. Nos está dando el derecho de llamarnos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solo los que nacen por medio del Espíritu Santo en la fe, creyendo en Cristo Jesús. Y aquí hay regalos maravillosos. Por nacer de nuevo podemos ver el reino de Dios. Por nacer de nuevo podemos entrar en el reino de Dios. No cualquiera puede entrar. Y luego entonces dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? O sea, Nicodemo era un maestro de la ley y no sabía, él nunca había escuchado quizá esto. Y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Aquí el Señor Jesucristo está hablando en plural, implicando pues definitivamente al Padre y al Espíritu Santo. ¿Y no recibís nuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, o sea, el Hijo del Hombre, Jesucristo, que está en el cielo. ¡Qué tremendo! O sea, estaba allí presente. Delante de Nicodemo, pero le dice que está en el cielo. O sea, podemos ver acá, entre cosas muy importantes, puedo decir entre paréntesis, la omnipresencia de Jesucristo. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de Jesús. Para que todo, o sea, de sí mismo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué otra cosa hay implicada acá por creer en Cristo Jesús? No hay pérdidas, y esta pérdida está refiriéndose a la muerte eterna en el infierno, a vivir condenado en las llamas del infierno. Pero si creemos en Cristo Jesús, no habrá tal pérdida, mas tenga vida eterna en el cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para poder tener perdón de pecados, limpieza de pecados, el Espíritu Santo. Es necesario nacer de nuevo para tener el regalo de la vida eterna. Y dice entonces el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? Entregando a su Hijo Jesucristo, lo más valioso que el Padre tenía y tiene en el cielo, su Hijo. Costó la sangre, la vida misma, la maravillosa vida de nuestro Señor Jesucristo. Costó el precio por la paga de nuestros pecados, como dice en Romanos 3:23. Y lo vamos a ver que dice que
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios es tan clara y dice que todos hemos pecado. Por tanto, necesitamos el nuevo nacimiento espiritual, o sea, que el que da el nuevo nacimiento del Espíritu Santo y el perdón de nuestros pecados. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Qué cosa más maravillosa! Dios no condena a nadie. Dios envió a su Hijo, el precio que pagó Jesucristo por su vida, por su sangre. Él murió en una cruz como un maldito, como un criminal. Murió Jesucristo para comprarnos con su sangre preciosa. ¿Qué dice a esto usted, mi amada, mi amado? Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, que todos lo conozcan, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Más también la palabra testifica que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, pero también resucitó, abandonó la cruz horas después de haber sido crucificado y muerto en la cruz y enterrado. Resucitó 3 días después. Jesucristo dio su vida, puso de nuevo su vida, resucitando para legalizar la salvación de todo aquel que en él cree. Entonces es liberado de culpas del pecado, es declarado libre de la condenación de la muerte eterna, de la cárcel eterna de la muerte. Así que yo quiero hacerle una invitación muy especial, muy importante. Recuerde que Jesucristo murió y pagó en la cruz por usted. Nadie más pagó por usted, por sus culpas, nadie más. Que las buenas obras, no, ninguna buena obra es suficiente para pagar por nuestros pecados. Además, la palabra también dice allá en Isaías que nosotros somos como trapos sucios. No podemos hacer cosas buenas para pagar por nuestros pecados. Tampoco puedo decir, mira, hasta que ya me componga un poquito mejor, yo voy a recibir a Jesucristo. No, es ahora. Así como está, Dios le está llamando. Así que venga a Cristo, abra su corazón, abra su mente, diga así a Jesucristo: te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Ven a mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que no me puedo salvar a mí misma, a mí mismo, por ninguna de ninguna clase de obras que yo haga, no me puedo salvar. Tu palabra ha dicho claro que solo Jesucristo puede dar salvación y vida eterna, porque Él murió por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados, por nuestros pecados. Él es el que te está llamando ahorita. Él está tocando a las puertas de tu corazón y te dice: abre, quiero entrar y estar contigo siempre. Señor, gracias en esta hora porque tú me recibas como tu hijo, me perdones todos mis pecados y me des el derecho de llamarme tu hijo. Muchas gracias por aceptarme como hijo tuyo. Gracias por haber muerto, Señor Jesucristo, en mi lugar, por mis pecados, por perdonarme, por declararme libre, libre de todo pecado, de toda condenación eterna. Y gracias porque me das el derecho de ir un día al cielo cuando yo parta de esta tierra. Muchas gracias. Amén, amén. Si usted hace esta oración, entonces usted hoy pertenece a Cristo Jesús. Él le ha perdonado de sus pecados. Señor, gracias por recibir a esta persona que en esta hora se ha encontrado contigo, oh Señor, y ha reconocido que te necesitaba, oh Señor. Muchas gracias por anotarlo en tu libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Déjenos saber su respuesta, por favor.